Bueno, muchas gracias a todos, bueno, a los organizadores por haberme dado la oportunidad de participar esta tarde en el Combine y con un tema tan interesante, ¿no? Y que nos genera tantas dudas siempre. Aunque me ha tocado, creo que la parte fácil y a Ricard le tocará la más compleja. Entonces, para hacer un poquito de historia, el vasospasmo es un concepto que conocemos desde los años 50, ¿no? Y quizás lo más importante es que el 70% de los pacientes que tengan una hemorragia subaracnoidea van a desarrollar un vasospasmo angiográfico a lo largo del ingreso hospitalario, pero solo un 20 o un 30% va a tener síntomas relacionados con este vasospasmo. Se han descrito varios predictores, entre ellos pues, la gravedad neurológica al ingreso, que medimos con la escala de Hanti-Hess o el VFNF, la cantidad de sangre en el primer escáner que le hacemos al paciente a través de la escala de Fisher y la Fisher modificada y después la edad. Es una complicación neurológica de la hemorragia subaracnoidea muy importante, en tanto en cuanto supone una elevada mortalidad, hasta un 7% de los pacientes que desarrollan vasospasmo pueden fallecer a causa de esta complicación. Y quizás otra muy importante es que alrededor también de un 7% van a quedar con un déficit neurológico permanente si no tratamos adecuadamente esta complicación. Me gustaría hacer un pequeño inciso para diferenciar dos conceptos que a veces intercambiamos, como son el vasospasmo y la isquemia cerebral diferida. Como sabéis, el vasospasmo se define como un estrechamiento reactivo y transitorio segmentario de las arterias cerebrales. Ya hemos señalado que después del resangrado es la causa más frecuente de morbimortalidad tras la fase aguda de la HCA, que puede ser sintomático o asintomático, con un curso bastante predecible en el sentido de que sabemos que tiene una incidencia máxima entre los días 4 y 14 y que se suele resolver de forma espontánea alrededor del día 21. ¿no? Es extraño que los pacientes más allá del día 21 persistan con vasospasmo arterial. En cambio, cuando hablamos de isquemia cerebral diferida, y esto es un artículo que ya tiene varios años, ¿no? A través de un consenso de expertos, se decide definir como isquemia cerebral diferida aquel déficit neurológico o alteración de nivel de conciencia que durara más de una hora y que además se acompañara de la aparición de nuevas lesiones isquémicas en los estudios de neuroimagen realizados a estos pacientes. La limitación que tiene esta definición, obviamente, es que la podemos utilizar en pacientes despiertos, que es de lo que vamos a hablar estos primeros minutos, pero que luego tiene una aplicabilidad reducida en los pacientes que están ingresados en la UCI y de los que va a hablar el doctor Mellado. Así que aquí habría que introducir probablemente otras variables que Ricardo después nos explicará. Pero bueno, si hacemos la visión global de lo que pasa en la hemorragia subaracnoidea, cuando se rompe ese aneurisma, como veis, pues hay un esquema con múltiples eventos, ¿no? Que suceden prácticamente a la vez y que van a dar lugar a lo que conocemos como daño cerebral precoz y daño cerebral diferido, ¿no? Entre los días 5 y 14, y allí encontramos el vasospasmo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer o que nos hemos hecho en los últimos años es si todo lo que vemos, todas esas lesiones que vemos en el cerebro de los pacientes con hemorragia subaracnoidea es por vasospasmo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha llevado a hacernos esa pregunta? Es que el 25% de las lesiones las podemos encontrar en áreas que no se corresponden a la arteria que nosotros hemos visto que estaba espástica, ¿no? O incluso que aparecen en pacientes en los que hemos hecho un seguimiento estricto, pero nunca hemos diagnosticado vasospasmo. Además, tenemos otros estudios que nos sugieren que solo aquel vasospasmo que reduzca el 50% de la luz del vaso va a ser capaz de producir una alteración del flujo sanguíneo cerebral capaz de causar esa isquemia, ¿no? Además, hay otros estudios que dicen que solo la mitad de los pacientes que tengan un vasospasmo angiográfico grave van a llegar a desarrollar vasospasmo sintomático. Es decir, no hay una correlación exacta entre el grado o la gravedad de vasospasmo con la aparición o no de lesiones isquémicas en el parénquima cerebral. También podemos tener otras causas de isquemia cerebral, desde la iatrogenia, la hipertensión intracraneal, y luego pues también nos ha llevado a este punto los resultados de los diferentes tratamientos para prevenir el vasospasmo, ¿no? Entre ellos pues pongo el nicardipino, el magnesio, pero hay múltiples, ¿no? Con unos resultados, bueno, que parecía que iban a ser prometedores, pero que al final vemos que a pesar de que puedan mejorar el pronóstico, como pasó con el nimodipino, el impacto que tenían sobre el vasospasmo era bastante reducido, ¿no? Entonces, en cuanto a las preguntas que me planteasteis, vamos a ellas. La primera es, ¿qué protocolo de seguimiento deberíamos hacer en estos pacientes?
Sabéis todos, es obvio que la arteriografía cerebral por sustracción digital es el gol estándar, porque sabemos que es el método más sensible, el más específico, pero tiene una serie de inconvenientes. Es un procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones y además tenemos que trasladar a nuestro paciente fuera de la unidad de ictus, de la unidad de críticos. Utilizaremos radiaciones ionizantes y contrastes yodados, ¿no? Con todo lo que esto pueda suponer. Y después los estudios vasculares que podamos hacer o bien por TAC o por resonancia, que tendrán una sensibilidad y especificidad bastante similar y que además nos ofrecen la posibilidad de valorar el estado del parénquima, ¿no? Y que no son invasivas en el mismo sentido que lo puede ser la arteriografía. Pero a mí me toca hablar más del Doppler transcraneal, ¿no? Como neuróloga. Las ventajas que tiene el Doppler es que es una técnica que no es invasiva, que es rápida, que la tenemos disponible, prácticamente todas las unidades de ictus y todas las UCIs de un ecógrafo a mano, y que se pueden adquirir esas imágenes a pie de cama, ¿no? Y las podemos repetir el número de veces que sea necesario. Es decir, podemos hacer un seguimiento de un mismo paciente varias veces en un mismo día, sin tener que moverlo de su box. Y sabemos que la detección del aumento de las velocidades significativo en alguna de las arterias exploradas va a ser altamente predictivo de vasospasmo. ¿Qué inconvenientes tiene el Doppler? Es explorador dependiente y al ser una técnica que tenemos que dominar y que tenemos que interpretar a la vez que la estamos realizando, nos puede generar un poquito más de incomodidad a lo mejor a la hora de fiarnos o de basar nuestras decisiones terapéuticas únicamente en esa exploración. Y por otro lado, pues que tenemos hasta un 20% de pacientes con ausencia de ventana acústica, incluso hasta un 10%, incluso con el uso de ecopotenciadores. ¿Qué protocolo de seguimiento propondría yo, ¿no? ¿Cada cuánto deberíamos hacer ese Doppler transcraneal? Yo os diría que cada 24 a 48 horas, y si detectamos que hay un aumento de velocidades mayor de 50 centímetros con respecto al día previo o la última exploración que le hemos hecho a este paciente, deberíamos hacer una nueva exploración pasadas las 12 horas para ver si la tendencia continúa o si ese paciente se ha estabilizado. Otra cosa que nosotros hacemos con frecuencia es que si tenemos un paciente que han pasado más de 14 días desde el sangrado y no ha desarrollado vasoespasmo, nos planteamos ampliar ese número de exploraciones que hacemos y podríamos hacerlo cada 48 o incluso cada 72 horas, ¿vale? No quiere decir que los pacientes pasados los 14 días no puedan presentar vasoespasmo de nuevo, pero sabemos que es una complicación pues, que aparecerá con menor frecuencia. Y luego recomendar que esto a veces no lo hacemos, no tiene ventana, no le puedo hacer Doppler y pedimos un CEPAC, no es que esté mal hecho, pero que sepamos que también en este grupo de pacientes se puede utilizar el ecopotenciador. Os pongo el Sonoview porque una vez que lo hemos abierto lo podemos aprovechar hasta transcurridas 24 horas, a diferencia del otro, del Levovis, que tiene solo 12 horas, ¿vale? Entonces, si nosotros abrimos el ecopotenciador, lo podemos usar en el mismo paciente al día siguiente, antes de que haya caducado, ¿vale? Y tener en cuenta también que estaría contraindicado en pacientes con síndrome coronario agudo, es decir, pacientes a lo mejor con una HCA grave que te hacen un Takotsubo, tendríamos que limitar el uso del ecopotenciador hasta que estemos seguros de que ese miocardio está recuperado, y también tener precaución en pacientes con neumopatías graves. En este caso no está contraindicado, pero sí que tenemos que tener precaución. Esto supongo que lo conocéis todos, es la tabla de velocidades de vasoespasmo en la que nosotros nos basamos para tomar decisiones y para decir si ese paciente tiene o no vasoespasmo. El índice hemisférico, que lo vamos a usar para diferenciar la hiperemia del vasoespasmo y que se calcula haciendo esta relación entre la velocidad media en la arteria cerebral media y la velocidad media en la carótida interna extracraneal ipsilateral. Ponemos el punto de corte en 3, si es mayor de 3 es vasoespasmo moderado, si es mayor de 6 es vasoespasmo grave. La otra pregunta que se planteaba es si el vasoespasmo grave en el paciente asintomático, ¿qué deberíamos hacer? De esta pregunta me gustaría recalcar que es un paciente asintomático. O sea, la palabra que me interesa de esta frase es que realmente el paciente está asintomático. No me importa tanto que el vasoespasmo sea grave, leve o moderado, sino que el paciente está asintomático. En un caso así, ¿qué propondría hacer? Hacer una monitorización clínica estrecha. Tenemos que usar las escalas neurológicas y estas escalas neurológicas se deben hacer de forma repetida a lo largo del día.
y por un equipo especializado. Es decir, tenemos que ser capaces de detectar cualquier cambio clínico que se produzca en ese paciente lo más rápido posible, ¿vale? Porque el tiempo que pase va a ser importante. Hacer una monitorización por Doppler diaria, ya sabemos que ese paciente tiene vasospasmo, entonces tenemos que hacer el seguimiento diario o cada 12 horas si lo estimamos oportuno. Cuando hagamos el pase de guardia, avisar a los equipos que entran de guardia que estén al caso de que ese paciente tiene vasospasmo por Doppler, para que en el caso de que presente una focalidad neurológica sospechen el vasospasmo como primera causa de esa focalidad. Tener bien monitorizadas las constantes vitales y la volemia de ese paciente, asegurando normovolemia y normotensión, evitando la hipovolemia y la hipotensión, porque sabemos que eso podría propiciar la aparición de clínica neurológica en ese paciente. Y esta última fase de tratamiento benévolo de la hipertensión arterial, en el sentido de que si el paciente está más bien hipertenso, pero tiene vasospasmo, no tenemos tampoco que obsesionarnos con bajarle mucho la tensión. Esto variará obviamente si el aneurisma está tratado o no. Si el aneurisma está tratado, bueno, pues podemos ser más laxos, digamos, en cuanto a que el paciente esté más hipertenso, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con bajarle demasiado la tensión a un paciente que tiene vasospasmo angiográfico. Y en cuanto a la otra pregunta, paciente sintomático con vasospasmo leve, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo mismo. Yo de esta frase lo que destacaría es que el vasospasmo es sintomático, aunque sea leve. Me importa más la palabra sintomático que leve. ¿Y aquí qué propondría? En primer lugar, cuando tenemos un paciente que desarrolla clínica neurológica y tiene una hemorragia subaracnoidea, pues tenemos que descartar otras causas que puedan justificar ese déficit focal que está presentando, ¿no? Sabemos que los pacientes tienen múltiples complicaciones neurológicas y extraneurológicas, así que vamos a descartar que tenga fiebre, trastornos hidroelectrolíticos, que no tenga hidrocefalia, que esté teniendo una crisis o que haya resangrado incluso, ¿no? También comprobar que la clínica que estamos objetivando en ese paciente es congruente con el territorio espástico. Si yo ya sé que tiene vasospasmo en la cerebral media y me hace una clínica que es congruente, pues es más probable que eso sea lo que le está dando la focalidad a mi paciente. Realizaría un TAC multimodal urgente, monitorizaría obviamente antes de trasladar al paciente sus constantes vitales y su volemia. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos, que bueno, dependiendo de dónde esté ingresado el paciente, pues podríamos aplicar unos u otros. Lo trasladaría a una unidad de internarios avanzados o a una UCI, dependiendo de en qué hospital estemos y cuál sea nuestra forma de trabajar habitual. Aseguraría la normovolemia e induciría en este caso la hipertensión arterial, ¿vale? Y si fracasan las maniobras farmacológicas, pues trasladaría a ese paciente a la sala de arteriografías y haría un tratamiento endovascular, farmacológico o con dispositivos, esto ya a decisión del intervencionista. Os pongo este trabajo que me parece muy interesante, sobre todo el título, ¿no? Que se llama Guidelines and Gaps, ¿no? Que es un trabajo que se publicó en Stroke hace 2 años, porque llevamos 10 años sin renovar las guías de la hemorragia subaracnoidea, así que, bueno, espero que no quiera decir que tenemos pocas cosas nuevas que añadir, pero quizás en cuanto al manejo del vasospasmo no hemos avanzado mucho, a excepción de que ha habido nuevas drogas. A nivel intervencionista, pues estáis utilizando nuevos dispositivos, ¿no? Que hasta hace poco no se utilizaban el vasospasmo. Y quería remarcar que es un poco todo lo que hemos estado señalando en las diapositivas previas, ¿no? O sea, ellos dicen que pacientes con buen estado clínico neurológico, que tienen un cambio clínico o alteraciones en el Doppler, ¿no? Pues deberíamos de monitorizarlos estrechamente, que deberíamos de tener una estrategia en nuestro centro para detectar y confirmar la isquemia cerebral diferida. Yo creo que es muy importante también que tengamos un protocolo establecido con todos los profesionales que intervienen en el cuidado del paciente con hemorragia subaracnoidea, de manera que todos hagamos lo mismo siempre, dependiendo del tipo de paciente. Y como decíamos también en la diapositiva, lo más importante y lo que tiene que marcar nuestra práctica es que hagamos una monitorización estrecha de esos pacientes por neurólogos o personal especializado y entrenado, ¿vale? Ya sea el personal de enfermería de las unidades, ya sea el equipo médico. Y después habla de las estrategias de monitorización. Habla del Doppler con los umbrales que hemos puesto, menor de 120 o más de 200, con el índice de Lindegaard para apoyar nuestra sospecha diagnóstica, la arteriografía diagnóstica o terapéutica en el caso de que sea necesario como gol estándar
para la detección del vasoespasmo de gran vaso, obviamente. Y luego que podemos utilizar también los angiotacs o las angio-RMs de alta calidad para hacer el screening de vasoespasmo en estos pacientes, ¿no? Para intentar reducir la necesidad de bajarlo a la sala de angios con las posibles complicaciones asociadas que eso pudiera tener. Y luego habla de otros métodos de monitorización que no me corresponden en esta charla porque son pacientes despiertos y que supongo que luego Ricard comentará, que son el electroencefalograma continuo, la PTO2 o la microdiálisis cerebral, que bueno, pues pueden añadir ese déficit que tenemos con los pacientes sedados, ¿no? Que es la monitorización clínica, pues tener toda esa información de cómo está funcionando ese cerebro en ese momento. Y en los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos en los que sospechamos que la clínica neurológica puede ser por vasoespasmo, según este trabajo dice que podríamos iniciar directamente maniobras médicas, ¿no? De tratamiento sin investigaciones más allá, ¿no? Sin otras pruebas de imagen, sin otras exploraciones complementarias, ¿vale? Y en el caso de que tengamos cierta incertidumbre sobre cuál es el problema que le está dando la clínica al paciente, pues estaría indicado, según estos autores, hacer una arteriografía diagnóstica si en el caso de que se confirme que ese paciente tiene vasoespasmo sintomático, vayamos a hacer un tratamiento endovascular. Esto lo dejo para Ricard. Y esta es una propuesta de algoritmo diagnóstico terapéutico que hicimos con el doctor Felipe para un manual de neurología crítica que hemos preparado recientemente, y esta fue la propuesta a la que llegamos, ¿no? Haríamos un Doppler transcraneal diario de estos pacientes en el caso de que diagnosticáramos vasoespasmo y el paciente está asintomático, haríamos el control clínico estrecho, lo repetiríamos cada 12, cada 24 horas y nos aseguraríamos de mantener la normotensión y la euvolemia en ese paciente. En el caso de que el paciente estuviera sintomático, descartaríamos, como ya hemos dicho, otras causas de deterioro neurológico y lo trasladaríamos al TAC para hacer un TAC multimodal urgente. Confirmamos que tiene vasoespasmo del angiotac o hay alteraciones en la perfusión. En primer lugar, optimizaríamos el tratamiento médico en una unidad de intermedios avanzados o en una UCI, y si esto no responde, aquí pusimos un tiempo de corte de 2 horas, que si queréis después también podemos discutir. En el caso de que no haya una respuesta clínica a este manejo médico, el paciente debería realizarse tratamiento endovascular. Y por último, esta es la propuesta en el paciente dormido, pero me esperaré a que Ricard haga su charla y si queréis después la podemos discutir. Y esto es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que ya tenemos 3 o 4 preguntas apuntadas. Lo que haremos será pasar al bloque de Ricard Mellado. Yo creo que podemos hacer las 2 charlas seguidas y así luego nos quedan todas las dudas para el final. Cuando quieras, Ricard. ¿Tienes el micro? ¿Lo tienes muteado? Ahora, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes y bueno, muchas gracias por el interés y sobre todo muchas gracias por la invitación. Pues para los que no me conocéis, yo soy anestesiólogo de formación, aunque en mi día a día trabajo en cuidados intensivos, hace ya 6 o 7 años que estoy pues solo dedicándome a esto de los cuidados intensivos y tenemos pues nosotros en nuestra unidad un especial interés en el enfermo neurocrítico, ¿no? En el Hospital Clínico pues somos la UCI de referencia en hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y junto con pues, los neurólogos compartimos el tratamiento, ¿no? Ellos, como pues imagináis, llevan el paciente pues, que está despierto, más estable, y nosotros llevamos los pacientes que tienen HCAs de lo que sería alto grado, ¿no? World Federation 4 y 5, ¿no? Yo no tengo ningún conflicto de interés respecto para esta charla, ¿vale? Voy a pasar directamente a la presentación, que es una presentación muy sencilla, no hay mucha evidencia, no hay grandes enunciados y que, bueno, pues iré así presentando, ¿no? Pero la idea no es tanto, como os digo, generar grandes mensajes, sino pues abrir un poco la discusión después con las preguntas, porque yo también las tengo
Y no he venido aquí a dar respuestas contundentes, sino a escuchar lo que tenemos todos que decir, ¿no? Sabemos, como decía Laura, que el HSA pues, es una enfermedad grave. Nosotros estamos, de hecho, ahora analizando el pronóstico de los pacientes que han llegado a la UCIQ desde el año, creo que es 2013, 2014, creo que Laura puede precisar mejor. Y la verdad es que de los 130 pacientes que han pasado desde 2014 por nuestra unidad, pues más de un 50% habían fallecido en los primeros 3 meses, con un pico bastante importante durante el ingreso en UCI. En torno a un 20 y poco por ciento tenían discapacidad grave medida por un ranking de 4 o 5 a los 3 meses y en torno a un 30% tenían una recuperación satisfactoria. Yo creo que esto es más o menos lo que está recogido en la literatura. Lo que pasa es que muchas veces la literatura no está desglosado, ¿no? La HSA de alto grado, digamos, y la HSA un poco, entre comillas, más benigna, ¿no? Y eso pues puede oscurecer un poco la gravedad de estos pacientes, ¿no? Sabemos que en estos pacientes, tanto la edad como la gravedad de la hemorragia subaracnoidea, tanto medio con Glasgow, World Federation, y la cantidad de sangre en el TAC en el momento de la hemorragia son factores que se asocian con el pronóstico. Y asimismo sabemos que un porcentaje de pacientes va a acabar desarrollando isquemia secundaria y que esto se va a asociar también al pronóstico a largo plazo, ¿no? Como decía Laura, el vasospasmo es un elemento, ¿no? Que todos conocemos que existe en la hemorragia subaracnoidea, que típicamente ocurre pues, en la segunda y la tercera semana tras la hemorragia, ¿no? Y que se sabe que se asocia a isquemia tardía, ¿no? Pero es verdad que un porcentaje de pacientes con vasospasmo no va a desarrollar isquemia y hay un pequeño porcentaje de pacientes con isquemia que no ha desarrollado vasospasmo o bien no hemos sido capaces de detectarlo. Y otro punto que es muy importante en nuestro paciente es que la exploración clínica es muchas veces pobre, ¿no? Porque esos pacientes pues, están muchas veces comatosos y muchas veces además requieren de sedación. Entonces, si hablamos estrictamente del vasospasmo angiográfico, que sabéis que el gol estándar es la angiografía, sabemos que es frecuente, ¿no? Es frecuente porque ocurre en torno a un 70% de los casos. Como os decía, esto no significa que este vasospasmo se vaya a traducir en isquemia. Tenemos métodos no invasivos o medianamente no invasivos, ¿no? Como pueden ser el doble transcraneal o el TAC, ¿no? El angioTAC, que nos pueden diagnosticar vasospasmo. Y en concreto, hablando del doble transcraneal, sabemos que está validado para diagnosticar vasospasmo, sobre todo en el territorio de la arteria cerebral. Y es verdad que nosotros, un poco siguiendo la escuela, ¿no? Del servicio de neurología del hospital, lo usamos en todos los territorios vasculares, pero sobre todo en la literatura en intensivos siempre se hace hincapié en que el doble transcraneal está especialmente validado para la arteria cerebral. En cuanto a lo que yo os decía, el vasospasmo se puede diagnosticar por doble transcraneal o por angioTAC. Parece muy evidente que se tiene que poder diagnosticar por angioTAC, pero si revisamos la literatura en general encontraremos muchos artículos que, pues que así lo dicen, ¿no? Que pues si hacemos un angioTAC podremos ver ese vasospasmo, pero también es importante tener en cuenta que para medir bien el vasospasmo con un angioTAC, lo ideal sería tener un angioTAC basal, ¿no? Y esto muchas veces no lo tenemos. Lo digo porque también existe literatura al respecto que sugiere que el angioTAC no es tan bueno para diagnosticar vasospasmo si lo comparamos con una angiografía cuando miramos un angioTAC, ¿no? En un único momento del tiempo, ¿no? De hecho, hay un stroke publicado hace poco en los que las sensibilidades para diagnóstico de vasospasmo angiográfico, cuando comparamos angiografía de sustracción con angioTAC, pues realmente no son tan buenos para los angioTAC. Esto añade cierta complejidad, pero creo que no es el punto clave de la discusión, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos, no?
isquemia diferida, ¿no? Otra vez, igual que ha hecho Laura, yo creo que es muy importante, ¿no? Que diferenciemos lo que es el vasoespasmo angiográfico, ya sea por Doppler, angiotac o arteriografía, ¿no? Versus lo que es la isquemia, ¿no? Un hecho crítico en nuestros pacientes es, como os decía, que la exploración es a veces mala, ¿no? Pero esta exploración es esencial. Y si bien decíamos que en estos pacientes puede existir vasoespasmo sin isquemia, en ausencia de una exploración, ¿no? Pues que sea fiable, pues el identificar vasoespasmo pues puede ser ahí una señal, ¿no? De que nos haga pues alertar de que este paciente está a alto riesgo de presentar isquemia. Es verdad lo opuesto, ¿no? Que es lo mismo que había dicho Laura y lo que insisto, tenemos pacientes que en una resonancia de seguimiento han hecho infartos y no hemos detectado vasoespasmo, ¿no? Pero sí que es verdad que si detectamos vasoespasmo en un paciente que está comatoso, pues eso nos puede ayudar a identificar un paciente que está en alto riesgo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo diagnosticamos la isquemia, no? La isquemia, pues idealmente la diagnosticamos por exploración clínica. Luego tenemos dos métodos, ¿no? Que serían, intentarían emular, ¿no? a la arteriografía, que serían el Doppler transcraneal, y el angiotac, ¿no? En el que lo que vamos a intentar ver es, uno, cómo están los flujos, ¿no? Cómo está la velocidad de ese flujo, o dos, cómo es el diámetro de esos vasos, ¿no? Yo os insisto que si podéis hacer angiotac basal, creo que es importante porque, de hecho, la mayoría de publicaciones que demuestran esa correlación, esa buena correlación entre el angiotac y la isquemia después, pues se basan en que para identificar el vasoespasmo tiene un TAC basal y comparan el TAC al tiempo 2 con el TAC basal. Y finalmente también una herramienta complementaria que sería la perfusión, ¿no? Que sería realmente el elemento que nos interesaría, ¿no? Cómo de afectada está la perfusión y si eso, pues claro, tiene riesgo de que se traduzca en una isquemia tisular, ¿no? La realidad es que la perfusión, hay un montón de trabajos que demuestran que es útil para detectar isquemia diferida, pero la verdad es que nuestra experiencia en nuestro centro en los últimos 3, 4 años cuando hemos estado haciendo perfusión no es tan buena, ¿no? En los casos que son flagrantes, ¿no? Los que hay un déficit focal evidente, pues ahí sí la perfusión trabaja bien, pero en situaciones en las que tenemos un déficit clínico y en las que, bueno, pues no es tan, ese déficit no es tan obvio, a lo mejor no estamos hablando de un síndrome hemisférico, sino tenemos pues una paresia, algo más sutil, la verdad es que la mayoría de veces la perfusión no nos ha sido útil. De todas formas, la literatura pues está llena de artículos que sugieren que eso sí que es útil, ¿no? Tal vez podemos después discutir un poco los umbrales o bueno, uno, primero los marcadores en esa perfusión y dos, los umbrales que usamos, ¿no? Porque también hay bastante heterogeneidad en la literatura y ver un poco, pues, cuál es la práctica en cada centro, cuál es vuestra experiencia, qué es lo que pensáis, ¿no? Y después, pues, vienen tres técnicas, ¿no? Un poco más, no diría sofisticadas, ¿no? Pero alejadas un poco más del mundo de la radiología. Una sería la presión tisular de oxígeno, en la que miramos cuál es la presión de oxígeno en una zona concreta del cerebro, ¿no? Ponemos un catéter, muchas veces el catéter puede ser un catéter de presión intracraneal, otras veces puede ser un catéter que solo mida la concentración de oxígeno en esa zona del cerebro. Y si la presión de oxígeno pues cae a niveles, pues, en general por debajo de 20 o incluso 15 milímetros de mercurio, decimos que ahí hay isquemia, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta técnica? Pues que es muy regional, es una zona muy pequeña la que estamos monitorizando, ¿no?
Otra opción sería mirar microdiálisis, ¿no? La microdiálisis sería el análisis de una serie de marcadores metabólicos, ¿no? Como el lactato, la glicina, ratios como el lactato piruvato, ¿no? En los que intentamos entender un poco cómo está el metabolismo cerebral, ¿no? Eh, esto también lo hacemos con catéteres dedicados, que lo que hacen es que pues, infunden una pequeña cantidad de suero, ¿no? Esto recoge, digamos, el líquido intersticial, ¿no? Que hay en el cerebro, ¿no? Y eso, pues esa muestra se recoge, ¿no? En pequeñas cantidades, se lleva a un analizador y tenemos una serie de muestras, ¿no? Y esto se puede hacer, pues, de manera semicontinua, ¿no? Por ejemplo, cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, ¿no? Y tenemos un perfil, ¿no? Pues, de cómo evolucionan una serie de marcadores. Otra vez el problema que tenemos con esta técnica es que monitorizamos una zona muy pequeña del cerebro. Dos, es una técnica que no es barata porque hay que comprar la máquina, hay que comprar los catéteres. Tres, es una técnica que no es fácil en sí. Cuando uno lee la literatura, pues es bastante fácil, ¿no? Solo hay que poner el catéter, te lo pone el neurocirujano. La realidad es que el procesamiento de las muestras, pues si lo haces en la UCI, tienes que tener una enfermería entrenada, la máquina pues, es relativamente sensible, se estropea con facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que nosotros antes usábamos microdiálisis y en los últimos años, pues esta microdiálisis ha quedado un poco al margen de lo que es el uso clínico, ¿no? También otro gran problema de microdiálisis es que a veces esos patrones que identificamos metabólicos, pues no tienen no se pueden entender de manera fácil, ¿no? No sabemos tampoco cómo, cuando hacemos un tratamiento, cómo van a cambiar esos patrones y, qué sugieren esos cambios, ¿no? Y finalmente yo creo que algo muy interesante que nosotros aún no estamos haciendo, pero que estamos planteándonos de manera pues bastante seria para introducir en los próximos meses, es el eje continuo, si no continuo, al menos semicontinuo, ¿no? Unos problemas que hay en todas las unidades de cuidados intensivos con el eje es que habitualmente los intensivistas pues, no somos expertos en la monitorización del eje, ¿no? Eso implica que para el eje pues, tenemos que pedir pues, a los neurólogos o a los neurofisiólogos que se dedican pues, que nos hagan un EEG. Eso tiene un consumo de recursos importantes. Habitualmente los hospitales tienen pocas máquinas de EEG. Y también puede pues, ocurrir que en esos 30, 45 minutos que registramos no veamos nada y ocurra después, ¿no? En los últimos años han aparecido sistemas simplificados, ¿no? Que trabajan pues, con la mitad de electrodos, que funcionan tipo casco y pues, que permiten monitorizar de manera continua pues, hasta 24 horas sin tener que cargar las baterías del casco, ¿no? Y pues esos datos se transmiten vía Bluetooth con dispositivo, al que sea, portátil, y se identifican, ¿no? Y se pueden pues analizar de manera más sofisticada, de manera clásica en la que los neurólogos lo han hecho, ¿no? O se pueden analizar de una manera un poco más grosera, ¿no? La que solo miremos pues, la potencia espectral, ¿no? Veamos si existen asimetrías en una zona del cerebro u otra, ¿no? Claro, el gran problema del eje continuo es que pues, el eje no es más que un surrogado, ¿no? De la actividad metabólica y por tanto el metabolismo cerebral influye mucho y la sedación tiene un gran papel en cuanto metabolismo hay en el cerebro, ¿no? Por tanto, en un cerebro que está sedado, el uso del eje pues, probablemente no sea tan útil, ¿no? Pero si nos movemos a estrategias en las que los pacientes con lesiones neurológicas graves están menos sedados en las unidades de cuidados intensivos, el uso de eje continuo pues, puede ser útil para identificar cambios abruptos, ¿no? En una región u otra, ya sean pues, epiletiformes o bien no sean epiletiformes y caigan, ¿no? en esa zona en la que de repente veamos un área del cerebro que tiene menos actividad, ¿no? Y si ese área tiene menos actividad,
una de las posibilidades es que eso sea debido a un tema isquémico, ¿no? Y pues esto la verdad es que aún no lo hemos hecho, no lo hemos implementado, pero estamos trabajando junto con los compañeros de EGE pues, en adquirir alguno de estos cascos, probar a ver qué tal funcionan y ver si podemos, al menos ver qué fiabilidad tienen con el eje convencional y, bueno, pues después implementarlo, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la isquemia en la UCI? Pues nada, lo primero, minimizar la sedación. Yo creo que esto es esencial. Hay dos escuelas en cuidados intensivos, en neurocrítico, una que dice, bueno, sedar los pacientes puede ser protectivo, pero eso tiene un problema, que es que dejamos de monitorizar al paciente, con lo cual en los últimos años nosotros nos hemos movido a una aproximación en la que sedamos mucho menos a los pacientes, hacer Doppler diario. Luego, como os voy a enseñar en nuestro algoritmo, en los pacientes que no tenemos una exploración fiable, lo que estamos haciendo es un TAC multimodal al cuarto día y después, en función un poco de la evolución, y en algunos pacientes en los que pues, tenemos hallazgos en el Doppler que nos sugieren que hay vasospasmo, lo que hacemos es que vamos a hacer un TAC multimodal, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta que me habéis hecho, ¿no? Que me habéis formulado. ¿Cuál es el algoritmo de seguimiento? Minimizar la sedación, con lo cual podemos tener una exploración lo más fiable posible, hacer Doppler transcraneal. Si encontramos algo raro en el Doppler, hacer un TAC perfusión o un TAC multimodal. Y si no encontramos nada, independientemente de que no encontremos nada, si la exploración sigue siendo medianamente pobre, con un Glasgow 12 por abajo, pues le hacemos un TAC multimodal al cuarto día en función de los hallazgos cada 48 72 horas. ¿Cómo tratamos la isquemia diferida en la UCIQ? Pues en los últimos años hemos pasado a usar más hipertensión. Esto es discutible también, ¿no? Porque sabemos que la evidencia que hay sobre la profilaxis de la isquemia con hipertensión o la terapia triple H es pobre. Y para el tratamiento de la isquemia diferida tampoco hay muchos datos. La verdad que el único ensayo clínico que hubo, que se publicó en 2018, en el que se aleatorizó la hipertensión versus standard of care, de 250 pacientes consiguieron reclutar 40 y no hubo diferencias, ¿no? La realidad nosotros es que lo que estamos intentando hacer es evitar que los pacientes estén hipotensos, como Laura comentaba antes, e intentar que estén con medias por encima de 80. Y si vemos que hay signos que sugieran que puede haber vasospasmo, pues subimos la presión entre 100 y 100, ¿no? Siempre que el aneurisma que haya sangrado esté asegurado, ¿no? Si hay otros aneurismas, pero esos no han sangrado, en principio no les damos más importancia y seguimos tratando con hipertensión, ¿no? Os digo, hay poca evidencia de alta calidad de que la hipertensión mejore, pero la realidad es que todos hemos visto casos en los que subir la presión arterial mejora la sintomatología. Ya hay evidencia fisiológica, aunque tampoco es concluyente, en la que subir la presión arterial puede mejorar el flujo en áreas isquémicas, ¿no? Otra opción, pues, sería incrementar el gasto cardíaco con inotropos, fundamentalmente. Podemos poner líquidos, pero sabemos que en el paciente pues, grave el uso de líquidos muchas veces no se traduce en incremento del gasto cardíaco y lo que queremos es mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Y existe un inotropo pues un poco favorito en el paciente neurocrítico, que es la vinprenona. No es porque este inotropo tenga mayor evidencia versus otros, sino porque un grupo canadiense, ¿no? Lo que sería la Escuela de Montreal, empezó a usarlo para incrementar el gasto cardíaco. Y la verdad es que hay datos también fisiológicos publicados en revistas relativamente buenas que sugieren que cuando uno usa tratamiento inotrópico con milrinona, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral mejoran en áreas que están a riesgo de presentar isquemia, ¿no? No hay ensayos clínicos, como os digo, de hecho hay un ensayo en marcha, que es un ensayo francés, pero sí que existen datos que en zonas en las que están a riesgo, ¿no? Podríamos decir zonas de penumbra, cuando ponemos milrinona, pues mejora la perfusión, ¿no? Y finalmente, pues el tratamiento endovascular, que podemos discutir si creemos que tiene que ser primario o si tiene que ser de resto, ¿no? Entonces,
¿cómo planteamos, ¿no? Nosotros el seguimiento de los pacientes, ¿no? Sé que me desvía un poco de la pregunta de qué hacer con el vasospasmo grave, pero va a quedar un poco cubierto aquí y después, si queréis, en las preguntas vamos. Nosotros solo vemos pacientes con VFNS 4 y 5 en general, ¿no? Que 1, 2 y 3 van a la unidad de ictus. Entonces, lo que hacemos es, en casos que tengamos una sospecha de vasospasmo alta, ¿no? Por ejemplo, tengamos una focalidad motora, en general empezamos tratamiento médico, hipertensando al paciente más menos milrinona. La verdad es que la mayoría de veces usamos solo hipertensión y hacemos un TAC multimodal, ¿no? Y si la verdad es que en el TAC vemos signos que sugieran vasospasmo en un paciente que tiene una sospecha de vasospasmo alta, ¿no? Que tiene una focalidad clara, la mayoría de veces vamos a ir a tratamiento endovascular, a menos de que la sintomatología claramente se haya resuelto. Lo que pasa es que en muchas más ocasiones no nos encontramos eso, ¿no? Nos encontramos un paciente que es difícil de explorar, con un Doppler que a lo mejor no nos dice mucho, y hacemos pues un TAC multimodal al día 4, ¿no? Si en el TAC multimodal encontramos signos de alteración de la perfusión o de vasospasmo grave, en general nos inclinamos para tratar, ¿no? Si hay quien podría decir, bueno, si no veis alteración de la perfusión, pues igual no tendréis que tratar, ¿no? Pero la realidad es que los puntos de corte en la perfusión pues no están muy claros, ¿no? Y si vemos un vasospasmo que creemos que es significativo, pues en general nos inclinamos a tratar con hipertensores, ¿no? Con noradrenalina fundamentalmente, y a veces podemos añadir milrinona, ¿no? Por contra, ¿no? Si no vemos nada, en general, pues lo único que vamos a hacer es intentar minimizar la hipotensión y no vamos a hacer nada más, ¿no? Si hemos visto signos de vasospasmo y hemos empezado a tratar, pues tenemos que tener una reevaluación, ¿no? De estos pacientes, ¿no? Que nosotros, pues, en un protocolo interno pusimos de 12 a 24 horas, ¿no? Y si seguía habiendo signos de vasospasmo, pues haríamos tratamiento endovascular. La verdad es que esto está un poco abierto a discusión porque nosotros raramente hemos encontrado mean transit times de más de 6 segundos y medio. Yo estaba buscando por ahí, hay gente que dice que más de 4 ya es patológico. Es, es complicado. La verdad es que nosotros tenemos, creo que nuestra experiencia es que nos sirve más la angiografía que la perfusión, ¿no? Pero lo que dejamos escrito es que si el paciente, ¿no? Tenía, pues, alteración de la perfusión o vasospasmo grave y lo tratábamos y no mejorábamos, iríamos a tratamiento endovascular en una segunda etapa. Claro, aquí pues, es lo que antes comentaba Laura, si no tenemos monitorización clínica, el argumento de que hay que ir al DIVAS solo basado en el TAC es difícil, con lo cual, pues, por eso fuimos relativamente restrictivos cuando escribimos esto, ¿no? Y luego, pues una de las últimas diapositivas, que no me quiero extender en ello, es cómo tratamos o cómo monitorizamos al paciente, ¿no? Que tiene un riesgo de vasospasmo, que realmente tiene vasospasmo. Uno sería hacer monitorización cardíaca avanzada, bien con ecocardiografía o con un catéter que nos permita medir el gasto cardíaco, ¿no? Y nuestro objetivo sería tener un gasto cardíaco normal, más de 2,5 litros por minuto metro cuadrado. Y si no tenemos signos de sobrecarga cardíaca, que sería un EA menos de 2, ausencia de líneas B o una muestra vascular mayor de 10, pues en este caso ponemos noradrenalina, ¿no? Lo que pasa es que en algunos pacientes que tienen edema de pulmón, tienen valvulopatías, eso no lo podemos, ¿no? Si el paciente, por otra parte, tiene un bajo gasto cardíaco o tiene signos de edema de pulmón o a riesgo de descompensarse, pues lo que tenemos que plantearnos es si responde a líquidos y si no responde a líquidos, ponerle, ponerle inotrópico, ¿no? En definitiva, la idea es, tengo signos de vasospasmo claro, focalidad motora, empiezo el tratamiento médico, hago el TAC, si eso me lo sugiere, probablemente tratamiento con tratamiento endovascular. No lo tengo claro, tengo un TAC que no se moja, pero tengo unas alteraciones que no sé si pueden ser por isquemia. Hipertenso con noradrenalina, y si no puedo hipertensar con noradrenalina por contraindicaciones o bien eso no es suficiente, le pongo tratamiento inotrópico con Milrin. Profilaxis isquemia me lo voy a saltar, solo deciros que vamos a intentar evitar
la hipotensión, pero existe también muy poca evidencia en ello. Y la gran discusión que no sé contestar es si el tratamiento endovascular tiene que ser primario o de rescate. Mi opinión, pero eso no está basada en la evidencia, sino un poco en la experiencia clínica, es que si vemos un, un espasmo localizado proximal de un vaso, pues, con mucha clínica, tal vez en este caso sí que valga la pena directamente ir a angiorradiología, ¿no? Y en otros casos en los que el cuadro es un poco más raro, ¿no? No tan claro, pues igual en ese es mejor tirar el tratamiento, ¿no? En resumen, hay mucha dificultad a la hora de diagnosticar al paciente que tiene isquemia diferida, ¿no? Porque hay una diferencia clara entre lo que es vasospasmo y lo que es isquemia. El TAC puede ser de ayuda, pero en algunos casos adolece de falta de sensibilidad, como algunos estudios dicen. Con lo cual, ojo, en un paciente que tiene alteraciones clínicas, pero el TAC es normal, yo tampoco me quedaría tan claro de que no haya nada. Yo creo que es un mensaje importante. El uso de hipertensores, ¿no? Con noradrenalina de manera sistemática, se usa de manera sistemática, ¿no? Pero no existen datos de calidad que lo avalen, aunque la mayoría de medidas de cuidados intensivos lo hacen. El uso de milrinona en datos fisiológicos parece que puede ser útil, pero tampoco existen datos de calidad y hoy por hoy tampoco tenemos una evidencia clara de cuándo hay que empezar tratamiento endovascular. Hay muchísima heterogeneidad en función de los centros. Hay centros que lo hacen de manera primaria, hay gente que lo hace más de rescate. No sé tampoco cuál es vuestra opinión al respecto, igual podemos discutir sobre ello. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que has puesto encima de la mesa muchísimos temas que podamos ir comentando. Yo creo que mientras ya podemos dar paso a todo el panel de expertos, vamos sacando primero las preguntas que tenemos de YouTube y luego ya vamos repartiendo juego. Elisa Cuadrado 1733 dice, pregunta para Laura. En paciente con vasospasmo leve sintomático, ¿cómo subiría la tensión arterial? ¿Droga vasoactiva? ¿Solo volumen? Bueno, ya haría un poco lo que ha dicho Ricard, ¿no? También dependiendo del estado clínico del paciente y de hasta dónde podamos llegar con ese paciente. Cuando he dicho que deberíamos de tener una monitorización de cómo es la bulimia del paciente, por ejemplo, en nuestra unidad de ictus sí que se ponen catéteres arteriales, sabemos algunas personas hacer ecocardio, entonces tenemos información a ese respecto. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que estemos manejando, pues podríamos usar o volumen, siempre y cuando no haya una contraindicación, como comentaba Ricard, o usar drogas vasoactivas. Dependería un poco de las condiciones del paciente. Ok, yo creo que también podemos aprovechar que tenemos a Ana Ramos, que forma parte de nuestro comité científico del Combine. Buenas tardes, Ana. No sé Buenas. si tienes algo de comentar sobre esto o sobre la presentación de Laura. No, más o menos nos encontramos los mismos problemas que ella. Esa es la parte más fácil. El paciente despierto ahí lo tenemos bastante claro. Nuestro protocolo es muy parecido al que ha explicado Laura. Y sí que con la parte de Ricard es más controvertida y ahí sí que me quedan unas cuantas dudas para comentar. Por ejemplo, ¿no? el TAC de perfusión, claro, es la gran panacea, cuando en realidad luego pues, el coiling nos interfiere a veces bastante también en algunas interpretaciones. Los límites, ¿no? Es mucho más difícil establecer los límites de tiempo. ¿Cuál es el mínimo de mismatch o de penumbra para entrar? Es un poco complicado decidir con eso. Se ha ido. Perdón. Lo avienta. Que está muy oscura la casa y las cortinas. Solo una cosa, perdonad. En referencia a la pregunta que le han hecho Laura, no sabría decir con seguridad en el paciente neurocrítico, pero sabemos que en el paciente séptico, solo el 50% de los pacientes a los que ponemos volumen responden con un incremento del gasto cardíaco. Con lo cual, probablemente el paciente neurocrítico en este sentido no sea tan diferente, ¿no? Es decir, si ponéis líquido, yo lo que recomendaría
es que monitoricéis esta respuesta al líquido, ¿no? Porque no poner líquido no significa que estéis incrementando el gasto, ¿no? Y la perfusión de ese cerebro, ¿no? Y bueno, Ana, si quieres entramos a discutir eso del TAP, porque yo también tengo muchísimas dudas. La verdad, nosotros hicimos ese protocolo un poco por consenso, ¿no? Con los angiorradiólogos. Pero en mi experiencia, yo estuve 2 años fuera en un sitio que veíamos 250 subaracnoideas al año, ¿no? Y hacíamos también TAC multimodal al día 0, 3, 7, 10. Y nunca el radiólogo nos describió alteraciones de la perfusión y vimos isquemia, ¿no? Y luego la literatura está llena de estudios que te dicen que es fantástica y que permiten detectar un montón de cosas, ¿no? Y luego es verdad lo que tú dices, nos interfieren los coilings, nos interfieren los hematomas, no sabemos cuál es el mejor parámetro, ¿no? Mucha gente está con mean transit time. Hoy estaba viendo un artículo publicado hace poco en Stroke, ¿no? Que con Tmax dicen que tiene una especificidad fantástica, pero que tiene unas sensibilidades en torno al 20%, ¿no? Entonces, nuestra experiencia, y eso es algo a discutir con Antonio y con la gente de angiorradiología, es que no ha sido bueno usar la perfusión. La usamos porque es lo que tenemos, pero la realidad es que en presencia de vasospasmo en un paciente que no podemos monitorizar, empezamos tratamiento. No sé, ¿qué opinión tienes? Sí, la cuestión, claro, también te quería preguntar esto porque, bueno, si el Tmax se está usando mucho porque los softwares automatizados para el ictus, como es el Rapid, que es el que yo creo que está más extendido, es el que utiliza, y entonces es el que más nos sirve, pero probablemente el límite de 6 que marca el Rapid para la isquemia en oclusión, pues no es el que tiene la oligoemia de la subaracnoidea, y ahí es los softwares automatizados, no sé el valor que van a poder tener, y sí que es un poco más radiólogo dependiente de que tengan el ojo un poquito más fino en valorar bien las perfusiones en defectos mucho más segmentarios y más pequeños, que no es un territorio tan claro como una oclusión arterial. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues lo que hicimos es que protocolizamos esto, lo vamos haciendo, ¿no? Pero nos ha costado, ¿no? Transmitir también esta idea a los radiólogos, ¿no? Que están muy acostumbrados a valorar eso para el ictus, ¿no? Y es lo que tú exactamente dices, ¿no? Estaba mirando literatura y unos decían, pues había un estudio que ellos hacían un before after, ¿no? Y para ellos el punto óptimo era 4 segundos en el transit time, ¿no? Es decir, que probablemente los umbrales que estamos usando no sean los adecuados, ¿no? Eso es algo que queremos mirar. Hace tiempo que hablábamos con Laura, ¿no? de analizar esto. La verdad es que no tengo datos al respecto. La experiencia con lo que tenemos automatizado es mala. Pero no sé si alguien tiene alguna otra experiencia. Yo creo que la perfusión nos ha pasado tanto en el ictus como el HSA, en cualquier cosa, como el microondas, que parecía que servía para todo, pero poco menos que te calienta la leche. Claro, si ves todo retrasado o esos parches, eso, pues yo creo que en esas ocasiones es relativamente fácil. En mitad de todo eso yo creo que es complejo de evaluar y de valorar. Los automáticos, lo que decís, ya están preparados para el ictus, pero no para, a lo mejor, déficit de perfusión, y sobre todo que es un método con cifras absolutas, que depende muchísimo del postprocesado y que tiene como mucho, puede hacer algo relativo con respecto al hemisferio contralateral, y que habitualmente también hay un decalaje entre todo lo que se publica y lo que luego puedes usar en tu práctica asistencial. Porque la realidad es que nosotros tenemos a los residentes leyendo esto, que lo hacen espectacularmente, pero que se encuentran ante un melón que es de los más difíciles, ¿no? Un paciente dormido y hay que decir algo, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado. No sé si Alejandro tiene algún comentario al tema, ¿no? Carlos. Por mi parte, no estoy muy de acuerdo con la perfusión, lo que dices. Yo creo que te viene a apoyar
en determinados momentos que tiene una sospecha que tiene un vasospasmo angiográfico, o sea, en CTA, y te puedes valorar segmentariamente, pero siempre tienes la duda porque tiene el lado contralateral que podría estar afectado también, puede tener los artefactos. Bueno, no sé, no digo que no ayude, orienta, pero evidentemente no es la herramienta que pensábamos que podía llegar a ser. Y sobre los puntos de corte, nosotros trabajamos en ello y la verdad es que es muy complicado. Trabajamos con el MTT de 6 con algo, ahora no recuerdo, pero era muy complicado. Por tanto, hoy por hoy lo seguimos haciendo, pero el valor, yo me alineo con todos vosotros, ya veremos realmente cuál es. Y hay otra cosa que tal vez en el futuro pudiera aportar algo, pero también digo, ya lo veremos, es que hemos hablado del vasospasmo y todo esto, pero cuando tú empiezas los tratamientos, especialmente en la línea que ha dicho Ricardo, en pacientes, digamos, intubados, ¿hasta cuándo sigues? ¿Cuándo paras? Es muy complicado, es muy difícil. Tal vez ahí la perfusión nos pueda ayudar en el futuro, no lo sé. Pero esa es mi opinión con respecto a la pregunta que dices, Antonio. Yo creo que en la misma línea tenemos el comentario de Geray Aguilar, 1757. Lo que se podría ser útil es comparar las perfusiones teniendo un basal, ¿no? Sigue diciendo que 1758, que sugiere que antes un HSA se haga todo el protocolo. Yo creo que nosotros sí hemos arrancado con eso, ¿no? Haciendo de ingreso el angiotac y la perfu, ¿no? Y comentaban lo importante que es comparar el angiotac de 7 días o de 4 días con el angiotac inicial, ¿no? Y el comentario de 1759 de Geray, que es decir, hacer lo mismo en el ictus hemorrágico que en el ictus isquémico, ¿no? Con esa perfusión y el angiotac. No sé si creéis que me ayudaría, ¿no? Estamos asumiendo, entiendo, que si habéis una alteración de la perfusión en un paciente dormido, en el caso de que nos la creyéramos, que iríais a tratarla sin saber si es sintomática o no. Es que claro, luego tienes esa otra duda, ¿no? Porque el paciente que está despierto y lo puedes monitorizar, sabes si ese vasospasmo es angiográfico o es sintomático, pero en el paciente dormido no. Entonces ahí viene la otra discusión, ¿no? Le veo una alteración de la perfusión y está dormido, entonces lo trato sí o sí. Vale, yo creo que está bien. Bueno, pero igual si vemos una perfusión alterada, igual ahí tenemos más peso, ¿no? Para tratarlo. Es decir, yo ahí sí que lo veo un tema de puntos de corte, ¿no? Tenemos muchos tags que nos dice el radiólogo está bien, o no es evaluable porque hay un hematoma o hay coiling y después vemos infarto, ¿no? Es decir, igual la duda que nos queda cuando tenemos vasospasmo angiográfico, ¿no? Yo cuando estaba en Toronto veíamos muchísimo vasospasmo angiográfico, pero nosotros siempre hacíamos TAC basal. Entonces, al hacer TAC basal me refiero a angio y perfusión basal, el radiólogo siempre se comparaba los basales con los del día 4. Entonces, se lo miraba con mucho cuidado y veíamos mucho. Claro, ahí te queda la duda, ostras, tenemos vasospasmo moderado, ¿qué hago? Pero si ves un déficit de la perfusión, pues igual ahí sí que te inclinas a tratarlo. No sé, es que en el paciente grave tampoco tenemos mucho más. O sea, probablemente sí, si lo viéramos, sí. El tema es, claro, ¿cuál es el punto de corte? Yo creo que por romper una lanza a favor de la perfusión, creo que si la hipoperfusión te ayuda y es para tratar. El problema es si no la ves, la hipoperfusión. Exacto. Y sí que yo creo que es más difícil, pero en un paciente sedado que sospecha un vasospasmo por Doppler y que además tiene una hipoperfusión, hay que ir al arterio por lo menos y ver en qué situación está. Y yo creo que sí que la perfusión es útil para ver mejor los cores de infarto respecto a seguramente el TAC simple en la subaracnoidea, que esto también a veces tratamos cosas que ya no están, que ya no existen, ¿no? Porque en el paciente con el edema del swelling de la subaracnoidea y todo, ahí el simple a veces nos confunde y ya retratamos cosas que ya no están. Y ahí el core de la perfusión sí que yo creo que puede ser útil. Vamos a poner, Neil, si puedes pinchar mi pantalla, vamos teniendo en cuenta esta esquemilla. Yo creo que es una esquemilla que a mí me encanta, tenéis ahí la referencia. ¿Estáis de acuerdo con este esquema?
¿creéis que se ajusta a la realidad? ¿Sí o no? Ricard. A ver, yo creo que se ajusta a la realidad, pero no es completo. Y sobre todo en el paciente grave, puede ser que tengamos isquemia sin haber tenido vasospasmo. Eso está aquí. Ese isquemia sin vasospasmo está aquí. Ah, perdón. Vale. Tenemos isquemia sin vasospasmo, isquemia cerebral tardía con vasospasmo por Doppler, pero no sintomático. Vale. Tenemos donde estamos todos de acuerdo que el vasoespasmo sintomático con Doppler, con clínica y que va a hacer isquemia. Lo que me refiero es, en el paciente, una de las preguntas era el paciente con vasospasmo grave, paciente despierto, vasospasmo grave y asintomático. Es posible que estemos aquí, en esta zona. Sí. ¿No? Entonces, ese paciente habría que apoyarse de algún tipo de imagen o de algo para hacer el tratamiento o no hacer ningún tratamiento, porque, Jules, venga, Yo creo que si lo puedes monitorizar, todo es lo que he dicho, o sea, tienes que estar muy seguro de que lo vas a detectar rápido, por eso de que hay que estar haciendo la exploración de forma continua, las unidades de ictus o en la unidad de críticos en la que esté el paciente. Y si el paciente no tiene ninguna clínica, es que es por eso, hemos dicho que hay un 70% de pacientes que tienen vasospasmo angiográfico, que de estos puede haber grave, ¿no? O sea, tenemos pacientes en la unidad con velocidades medias que superan los 200 centímetros por segundo y que nunca hacen clínica. Te da miedo, pero tratar por sí, pues, bueno, yo no soy partidaria, pero claro, entiendo que hay gente que piense lo contrario. Pero siempre y cuando puedas monitorizar la clínica del paciente, yo no sería partidaria de hacer tratamientos avanzándome a lo que pueda ocurrir. Vale, o sea, esta parte es la que no se nos puede escapar, lo tenemos claro, ¿no? Es la que hay que monitorizar y estar encima. ¿Cómo podemos extrapolar los datos que tenemos del paciente despierto al paciente dormido que no tenemos en la clínica? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo que si no tenemos clínica y vemos un vasospasmo importante en el TAC, igual pues es rentable tratarlo, al menos médicamente, y haciendo hincapié en que a lo mejor la perfusión no es ideal, a lo mejor vemos vasospasmo moderado o grave en el TAC, pero bueno, la perfusión es normal, es difícil de valorar, pero bueno, vamos a tratarlo porque no lo puedo esperar, ¿no? ¿Cada cuánto lo voy a explorar si es poco fiable? Una vez me localiza, otra vez me obedece un poco. Esto es que es así en el paciente crítico, ¿no? Yo creo que si tenemos signos que sugieran que hay vasospasmo en un paciente grave, por poca que sea la sospecha, vale la pena tratar. Pero otra discusión es si hay que hacerle una angiografía y hacerle tratamiento endovascular. Yo creo que lo primero es hacer tratamiento médico, porque también en muchas de estas muchas veces la clínica que estamos viendo no va a ser realmente vasospasmo angiográfico, sino que va a ser cualquier otra cosa. Tienen fiebre. Entonces, no, para todos los pacientes que tenemos que se nos deterioran, si tuviéramos que hacerles a todos un arterio, igual no acabaríamos. Ahora bien, en un paciente que tiene síntomas, si le hacemos un TAC y no hay ni gota de vasospasmo, pues igual en ese paciente nos podemos quedar más tranquilos. Yo incidiría en eso. Yo creo que la clínica manda. Si clínica no podemos asegurar, pero tenemos sospecha, tratamos. Tenemos clínica, pero el TAC, la angio nos descarta. Yo creo que nos podemos quedar tranquilos, sobre todo si tenemos un basal, que creo que es importante tener un basal. Y si no nos... Yo creo que en el caso de duda trataría. O sea, es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos intentando tratar más porque no estamos teniendo muchos efectos adversos del tratamiento con noradrenalina. La realidad es que no hay muchos efectos adversos. ¿Es útil? ¿No es útil? Eso es difícil de definir, porque en el paciente grave a veces es complicado, pero yo en caso de duda trataría.
Vale, entonces, Ana, ¿estás de acuerdo con Laura Yul en que paciente con vasoespasmo y asintomático no lo trataría y estaría pendiente de que no se nos escaparan estos pacientes? Sí, totalmente. El paciente despierto, solamente Monitorizar. el sintomático, sí. Ok. Monitorizar. Y entonces lo que está hablando Ricard es que paciente dormido, sí es verdad que ser un poquito más pro tratamiento, evidentemente escalonado, con un tratamiento médico agresivo y luego valorar el tratamiento endovascular, bueno, puede ser, y ahí se puede discutir el primera línea o rescate, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos consensuando. Tenemos a Nico de Riva, que también es anestesista del HOSPI. Nico, por favor, ¿nos puedes decir, es que hemos tenido varias conversaciones sobre la perfusión, el TAC y todo esto, ¿nos puedes dar 5 céntimos, como se dice aquí en Cataluña, y sobre todo incidir en el momento de la perfu y lo que tendríamos que informar? No sé si te acuerdas por dónde vamos. Tienes el micro muteado. Sí, ahora sí me oís, ¿no? Es que es la primera vez que uso este programa. Y bueno, alguna vez hemos hablado del tema y con Ricard también. Esto, como bien comentó Laura al empezar su charla, en los últimos 10 años no es que haya habido muchos cambios en todo este tema, pero en la situación del manejo del paciente neurocrítico hay una frase que leí en un libro hace mucho tiempo que sigue siendo real, que es que sigue siendo el resultado de hacer muchas pequeñas cosas muy bien. Entonces, hay un aspecto del que vamos hablando todo el tiempo en los que estamos aquí, aunque a ratitos me he desconectado, y es el tema del manejo de la presión arterial, por ejemplo. El tema de cuál es la presión arterial real del paciente y a qué presión arterial, me imagino que tu pregunta viene a raíz de lo que hemos hablado al respecto de esto algunas veces, con qué presión arterial media estamos realizando el TAC perfusión. Hay que ver cómo está la perfusión de los pacientes. Entonces, en experiencias previas en otros centros, yo pienso que la perfusión, vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo, pero que la perfusión debe ser el arma principal de uso. Es decir, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con la neuromonitorización avanzada, con la PTO2, con la microdiálisis, pero salvo que las cosas hayan cambiado mucho, y hace unos años que ya no estoy en la UCI, la realidad en cuanto a la aplicabilidad clínica que tiene es muy poca. Lo que verdaderamente más nos influye en tomar decisiones en un paciente de intensivos sedado o en el nivel de sedación que sea, es la imagen. Pero lo que hay que tener muy en cuenta también es con qué perfusión, con qué presión arterial se está realizando ese TAC perfusión. Y eso es algo que, por ejemplo, nunca está establecido, nunca está registrado en un informe a la hora de interpretar esto, un TAC perfusión. Y es importante, porque como comentaba Ricard, en un momento determinado lo que hacemos es, como tratamiento, es ponernos unos umbrales de presión arterial media de 110 o 120 milímetros de mercurio, y sin embargo no dejamos registrados a nivel de historia clínica y a nivel de interpretación de las imágenes en un informe con qué presión arterial estamos haciendo esa imagen. Y lo que estamos teniendo es una foto puntual. O sea, si a lo largo del traslado de ese paciente, ese escáner lo estamos haciendo no con las presiones adecuadas, la interpretación que tenemos ya va a estar sesgada. Y eso es un factor muy importante que deberíamos, yo creo que como práctica clínica, incorporar todos. Es decir, esta imagen, este TAC perfusión, se está realizando con una presión arterial media de X, porque eso cambia mucho lo que es la interpretación. Yo a nivel, en otro centro en el que había la posibilidad en el que trabajé en Inglaterra, la posibilidad de hacer TAC perfusiones de forma continua por cuestión de estructura, es que las diferencias eran brutales. Tenían la posibilidad de hacer TAC perfusión un par de veces al día, alguna vez incluso hasta 3, y los cambios eran espectaculares. Y es algo que nosotros no consideramos muchas veces. Y la variabilidad de esa tensión arterial media en un paciente con un paciente con vasospasmo o sin vasospasmo, un paciente simplemente con un HSA, un Wall Federation alto, ¿es alta esa variabilidad de tensión arterial media a lo largo del día? De forma totalmente empírica, este comentario que voy a hacer es totalmente empírico, pero porque lo he visto, cambios espectaculares, pero espectaculares. O sea, que es posible que estemos... La perfusión tiene que ser una herramienta, no voy a decir del día a día, o sea, de meterla en protocolo cada día, o a lo mejor sí. No sé, yo pienso que con la facilidad que hay ahora,
hacer imagen, sabiendo lo engorroso que es trasladar un paciente ante la más mínima sospecha en cuanto al seguimiento. El Doppler tiene una variabilidad interobservador bestial. De hecho, hay una pregunta que quería hacerle a Laura, que me gustó mucho su presentación, es si en lo que ella que trabaja, tú que trabajas habitualmente en esta área, y si el hecho de utilizar, por ejemplo, monitores de Doppler con sonda robótica, que hay trabajos al respecto de los últimos años, si disminuye mucho la variabilidad y facilitaría el que en la práctica clínica se pudiera utilizar de forma más habitual, porque también mi sensación, y esto tanto en el centro de Inglaterra como en el centro de aquí, que son los dos en los que he trabajado en paciente neurocrítico, he visto, claro, podemos hacer un protocolo de hacer un Doppler cada 24 horas, pero en la realidad, por lo menos en la parte relacionada con la autismo, eso es muy difícil, porque el trabajo del día a día te limita mucho salvo que tengas a alguien específico para hacerlo. Y en un momento determinado el Doppler lo hace un presidente. En un momento determinado se hace a las 11 de la mañana porque se puede y al día siguiente se hace a las 8 de la tarde. Y ya estamos hablando de casi 36 horas. Entonces, por eso no sé si tienes alguna información al respecto de eso. Y luego también saber en otros centros si os encontráis con este mismo problema que estoy comentando yo en cuanto a asumir tanto que el Doppler ayuda tanto. Con respecto a lo que dices, bueno, hola Nico, que hace un montón que no nos vemos. Sí. Y a ver, tienes que estar seguro de la técnica que estás haciendo, ¿no? Si tú lo haces de forma sistemática, confías en tus manos, ¿no? En que es una persona que tus resultados son fiables. Yo sí que tengo mucha confianza en esta técnica. Es verdad que es observador dependiente y que a lo mejor el fin de semana lo hace una persona y el paciente no tiene vasospasmo y el lunes lo hace la persona habitual y de repente ha vuelto el vasospasmo, ¿no? Estas son cosas que nos encontramos en el día a día. Nosotros tenemos la suerte que en nuestra unidad de ictus tenemos una enfermera que es la encargada de hacer estas exploraciones y luego nosotros validamos. Entonces, claro, sabes que más o menos de forma sistemática ningún paciente con el que sea se va a quedar ese día sin hacer el Doppler y en un horario en el que pues, tienes tiempo de tomar decisiones, ¿no? En el caso de que tengas que hacer más exploraciones. Y luego en la guardia, pues el que esté. Entonces, yo creo que eso, si tú confías en tu técnica, lo has trabajado y así, sí que considero que es una exploración fiable. Y eso que tú decías del TAC perfusión, claro, con el Doppler también nos pasa. O sea, si tú, por ejemplo, le quitas el suero al paciente, que al día siguiente ese Doppler es totalmente diferente del día anterior. O sea, que todos esos cambios también los podemos utilizar ahí. Y en cuanto al Doppler robótico, la verdad que no tengo información, pero igual que las ondas estas de ciego que se ponen de forma continua, esto sería ideal para poder estar monitorizando continuamente al paciente. Con respecto a lo que decías del TAC perfusión, sí que sería bonito poder hacer varios, pero no creo que por la radiación eso fuera asumible, ¿no? De hecho, cuando Ricard nos sentamos a preparar el protocolo había que seleccionar muy bien también los días en que se hacía la perfu, porque no puedes pasarte tampoco y además ahora esto creo, corregirme si no los radiólogos, que está bastante regulado, ¿no? La cantidad de radiación. Sí, desde la serie de Chernobyl de Netflix yo creo que se están poniendo más restrictivos. Nico, una puntualización. Yo creo que es muy interesante lo que dices de la presión. Nosotros cuando bajamos a hacer el TAP perfusión, es verdad que no queda registrado. Habitualmente bajamos con el paciente que intente ya estar hipertenso, con lo cual es verdad que siempre te queda la duda de qué hubiera pasado si el paciente estuviera hipotenso. Yo creo que eso liga muy bien con la idea de hacer monitorización continua o semicontinua con EEG, ¿no? Porque hay grupos, el Citerio en Italia, que tienen descritos que el eje continuo puede ser útil para diagnosticar isquemia, pero tampoco hay muy buena correlación. No es que no haya muy buena correlación, es que hay pocos datos sobre qué pasa con la presión y el eje, con lo cual eso es un tema interesante. ¿Qué pasa con la variabilidad que existe en la UCI, ¿no? Con todos los procedimientos que hacemos, la presión y la actividad, ¿no? En el electro, ¿no? Que en el fondo traduce el metabolismo de ese cerebro. No sé si es una pregunta fácil de responder, porque vamos a ver si hay muchísimos confusores como la sedación, que afectan las dos cosas, el metabolismo y la presión, pero es indudablemente interesante, ¿no? Si podemos trabajar esa idea de, por ejemplo, ¿no? Un poco la presión de perfusión óptima y el eje, ¿no? Eso es algo que
que sería muy interesante porque no está para nada trabajado. Pues sí. Lo que quería, igual que cuando hacemos una gasometría, siempre tenemos que considerar en qué condiciones está hecha, a nivel de qué CO2 recibe el paciente y a nivel de qué PIB tiene el paciente. Pues en el caso de la detección de una imagen, yo creo que tiene que ir también concatenado a con qué presión arterial media se está realizando esa prueba de imagen. Eso es algo que no tenemos para nada, esto no sé en los demás centros, pero que no tenemos para nada sistematizado. Carta a los Reyes Magos de Nico. Poner la atención. Vamos a trabajar en ello, Nico. Yo creo que te lo prometo. Vamos a trabajar fuerte en ello. Déjame pasar un par de preguntillas o comentarios de YouTube. Oscar Chirife 1817 habla de ese daño precoz, ¿no? Dice, incluso en el momento inicial existe disregulación importante en los pacientes graves. La hiperperfusión puede indicar zonas hipermetabólicas que luego se infartan sin vasospasmo. ¿Tenéis en mente muchos pacientes que en el primer estudio de AngioTAC y de perfusión ya tenga disregulación, ya tenga esas múltiples zonas de retraso en la perfusión? Laura, Ricard. Yo no, recuerdo la verdad es que... No, yo digo que no recuerdo mucho. La verdad es que, por desgracia, tenemos muchos casos en los que no tenemos el estudio completo al inicio. Pero digas, Laura. No, que sí que recuerdo un par de casos, pero a lo mejor es otro concepto, que hicieron un vasospasmo ultra precoz, que está descrito, ¿no? Que es muy poco frecuente, pero que sí que lo hicieron y tenían eso, una alteración en la perfusión bastante marcada y la clínica que tenía el paciente, aparte del nivel de conciencia disminuido inicial, luego era la focalidad por el espasmo, ¿no? Que sí que me acuerdo porque fue bastante espectacular. Y no, solo señalar que siempre me gusta decirlo porque a veces en algún centro a lo mejor esto no se hace así, que yo creo que todos deberíamos ir a una y que cuando hay vasospasmo sintomático, eso es un código ictus, o sea, hay que correr igual. Que a lo mejor en algunos centros esto no se tiene este concepto y se va difiriendo la actuación médica con ese paciente y cada minuto que pasa, ¿no? es la probabilidad de daño permanente. Entonces yo creo que sí que es un concepto importante. ¿Y se podría incluir como criterio? Te lo digo en serio, el ponerle directamente el título de... El tacharlo de código ictus, ¿no? Sí, tal cual, lo digo tal cual. Es un tema, porque es un cambio de mentalidad y a veces estas cosas consiguen tener efecto cuando se traduce de una manera tan evidente. Sí, no sé. Yo creo que en nuestro hospital se tiene bastante esa conciencia, ¿no? En particular. Pero bueno, todo cuesta y hay que implicar a todo el mundo que participa en el circuito. Pero creo que sí que es importante porque es esto, ¿no? Hemos visto que hay un porcentaje no menor de pacientes que pueden quedar con secuelas importantes, que es algo que podemos tratar. Segundo deseo, perdón, un comentario, que entre Antonio. código ictus. Un comentario, yo lo que dice respecto a la presión, sin duda que has tocado un gran punto. Nosotros lo hemos vivido y alguna vez lo hemos comentado, pero a pesar de eso no lo hacemos y sin duda que deberíamos tener en cuenta la presión, porque a veces llegan los pacientes abajo con la presión baja y efectivamente vemos perfusiones muy afectadas. Y con respecto al código ictus, sin duda, pero a nosotros en el Valle de Hebrón lo que nos ocurre es que la primera vez que lo baja o la segunda, más o menos tipo código ictus, pero ya cuando lo sigues bajando la tercera o la cuarta vez, ya deja de ser como importante dentro del sistema, porque por eso. el equipo en sí deja de creer tal vez o lo que sea, pero nos cuesta más mantener en los tratamientos sucesivos esa alerta, especialmente con el tema de anestesia, porque en nuestro caso no es el mismo anestesista de código ictus, ni del de HCA, es otro, entonces es más complejo el Tetris en ese caso. Pasamos a la última pregunta de YouTube para que comentemos también un poquillo del tratamiento endovascular, aunque no es el punto clave. Elisa Cuadrado 1827 comenta, dice, en paciente dormito con vasospasmo grave difuso que no mejora con tratamiento médico y decidís tratamiento endovascular, ¿qué hacéis? ¿No? ¿Qué fármaco usáis? ¿Hacéis tratamiento intraarterial repetido? Lo del tratamiento intraarterial repetido me parece que va por ti, Alejandro. Yo creo que puedes contestar esta y luego pasamos a Carlos que nos diga también qué es lo que hacen, ¿no? Ya, repite, perdona que se me ha ido la olla. Estaba con el WhatsApp. Sí, dime. Cuando hay que hacer tratamiento endovascular, ¿no? ¿Qué fármaco usáis y si hacéis tratamiento intraarterial repetido?
Cuéntale ¿Hacemos tratamientos intraarteriales repetidos? La respuesta es sí. Básicamente trabajamos con nimodipino y verapamilo. Un tiempo trabajamos con milrinona también, pero se nos lió con los anestesistas un poco y de alguna manera lo hemos dejado de hacer. No es una crítica, simplemente porque estamos desconectados probablemente y falta trabajar en el equipo. No es una cosa, es porque nosotros lamentablemente la integración con anestesia dentro del mundo neurovascular no tenemos 4 personas que trabajen con nosotros en la misma línea. No es una crítica directa, es una crítica a todos nosotros. Y lo otro es, cada vez estamos siendo más, digamos, más agresivos en tema de dispositivos, balones o stent retriever, en vasoespasmos severos, especialmente los proximales, ¿me explico? ¿No? Estos vasoespasmos difusos y eso, la verdad es que yo creo que probablemente tenemos poco que hacer los intervencionistas. Eso. Gracias por repetir la pregunta. Carlos, ¿vosotros qué hacéis? Sí, nosotros, pues parecido a lo que dice Alejandro, nosotros en casos de, bueno, siempre que intentamos tratar estos casos obviamente como un código ictus, ir a tratarlo cuanto antes. Vamos, por lo menos especialmente creo que es muy importante hacerlo lo más precoz posible y que probablemente tenga mejores resultados. Y bueno, pues vasoespasmos distales los tratamos farmacológicamente nosotros con nimodipino. Estamos ahí buen rato metiendo poco a poco, vamos una arteria a otra, nos vamos moviendo, volvemos a ver cómo va. Y en más proximales, ahora por ejemplo estamos en un estudio con el Comaneci. Hemos tenido 1 o 2 casos en los que lo hemos usado y nos gusta un poco más al menos que el uso de balones, más que nada porque tienes como un poco más de sensación de control de cuánto abres y cuánta angioplastia das que con los balones. Y es un poco así, sí, hombre, sí. Con los fármacos la verdad es que tenemos una cierta sensación a veces de no sabemos si luego tiene una especie de efecto rebote con el nimodipino y luego acaban empeorando otra vez, tienes que volver a meterte. Por eso yo creo que los dispositivos en vasoespasmos proximales yo creo que acabará siendo mejor. ¿Sí? Y hay un detalle, perdona, es que en general cuando tú dilatas mecánicamente suele haber poca recidiva o menos sobre el lugar que has dilatado. Supongo que habrá un cierto grado de desregulación. Eso es una cosa. Y con respecto a los balones, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Carlos, pero también es cierto que en el pasado utilizamos más los balones porque utilizamos balones de remodeling. Un balón de alta compliance va a ir sobre el área más débil del vaso. Conceptualmente deberíamos haber utilizado balones de angioplastia, pero bueno, por la comodidad, por lo que fuese, no lo hicimos. Pero sin duda que estos dispositivos braided mecánicos tienen un rol y hay bastante control sobre ellos, sin duda. Yo te he comentado un poquillo qué es lo que hacemos nosotros. Hemos andado un camino gracias de la mano también de anestesia, que gracias a Dios nos tiene monitorizados, tanto Nico como Javi Tercero, Carrero, Ricardo Valero. Yo creo que todo el equipo nos tiene bastante monitorizado y hemos ido el camino de la papaverina, evidentemente, de los viejos del lugar que fueron a Francia a aprender el oficio. Luego pasamos al nimodipino, pero el perfil de seguridad la verdad que no era muy alto porque sí es verdad que se producía esa hipotensión a nivel sistémico y ahora estamos con el verapamilo que parece que nos da un poquito más de tranquilidad a la hora de tratarlo, ¿no? Y luego hemos hecho un registro de unos cuantos casos entre los cuatro de los grandes hospitales, para que nadie se ofenda, 4 de los grandes hospitales de Barcelona en el que se hacía el tratamiento, la angioplastia con el stent retriever y la droga por vía intraarterial. Digamos que es un primer escalón menos agresivo que el balón, pero que también, teniendo en cuenta que no tenemos un objetivo final en el tratamiento endovascular, yo creo que es un buen primer peldaño y hemos juntado pues 4 o 5 casos de cada hospital y la verdad que la tasa de complicaciones es baja, ¿no? Porque al fin y al cabo es poner un stent retriever y la angioplastia que se hace es muy tranquila. No es lo mismo que dar un balonazo, que yo siempre soy un poquito más cagón para eso. Y luego hay otra cosa del vaso pequeño, ¿no? Yo creo que en el mundo, en esta nueva era del mundo choice, es posible que el tratamiento
con RTPA, antiagregantes, cualquier cosa, es posible que, va por alusiones, Jules, perdón, ¿es posible que tengamos algo que decir en ese mundo? ¿Es posible que podamos usar algo de lo que hemos visto con el CHOI o de lo que está por llegar en el tratamiento del vaso pequeño? No sabría decirte, pero sí que hay trabajos de heparina en HCA. Así que, bueno, todo se Bien. puede ver. Y antiagregación, ¿no? Creo que hay uno o dos trabajillos, son negativos, pero es posible que... Esto porque uno de los mecanismos implicados, ¿no?, en la isquemia cerebral diferida es la microtrombosis. Entonces, bueno, el uso de fármacos antitrombóticos en esta patología, en cierto modo, tendría sentido. Así que, bueno, habrá que ver hacia dónde va este camino. Y teniendo en cuenta que hay un componente vascular, un componente de metabolismo y un componente de despolarización, hacer un cóctel completo contra todo eso es demasiado de Mengele. Os pregunto, solo por hablar, algo que no sea darle un balonazo a una arteria. Ricard, vean, por alusiones. Un cóctel así bueno. Con el componente inflamatorio, ¿no? Y que sea un fármaco caro para que den, ¿no? Sí. Para que den dinero para investigación. No Algo vale así como Oye, un tenemos inmunomodulador. algún estudio, ¿no? Tenemos algún estudio con aspirinas, no fue bien, estatinas, no acaba de ir, no sé. Luego vasodilatadores, bueno, modipino que sí, nifedipino, clazosentan. Para las despolarizaciones que usamos ketamina, pero dormimos al paciente y no lo monitorizamos. No sé, sinceramente veo difícil un cóctel que sea... A ver, realmente es una pregunta interesante en el sentido de que muchas veces cuando tenemos pacientes, sobre todo pacientes graves, no sabemos cuál es el mecanismo primario de lo que le está pasando, ¿no? A veces asumimos que es vascular, pero... ¿y por qué no es un tema de despolarización? Pero... no sé, por ejemplo, añadir ketamina es complicado, ¿no? Porque dormir a los pacientes sería difícil de valorar. Con estatinas, magnesio y eso tenemos más datos que tampoco parece que sean útiles, ¿no? No sé, Laura, ¿tú qué opinas? No, bueno, No. las guías lo que dicen es que si ya las toman, que podrías dejárselas, pero que no se las pongas de nuevo, ¿no? Entonces, y como hemos dicho que llevamos 10 años sin guías nuevas, pero los trabajos últimos creo que no apoyan añadir las estatinas en la HCA. Bueno, y del clazosentan, bueno, también ahora últimamente habían salido algunos fármacos intratecales, que no hemos hablado de ellos, pero sí que han salido dos estudios recientes que parece que pueden mejorar el pronóstico de los pacientes. Así que, bueno, todavía hay mucho por un cóctel seguir intratecal, buscando, algo así. ¿no? Un cóctel intratecal, por ejemplo. Tiene que ser caro para que dediquen Y dinero. complicado de hacer, ¿no? Sí, tiene que ser caro, difícil. Bueno, no hemos pasado Igual un ratito. Perdón, dale, Ricardo. Que igual digo que lo que no funciona endovenoso igual funciona intraarterial, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Cualquier cosa. No hemos pasado por dar un poco de esperanza, las guías, la ESO ha empezado ya un workshop de trabajo sobre nuevas guías de HCA, saldrán el año que viene, supongo. Y nada, ahí estamos en eso. Perfecto, pues ya está invitada a traérnosla, Ana, ¿qué te parece? Ya te hemos pillado. Sí, Vale, cuando salgan ahí ya está empezando la cosa. Perfecto. Bueno, no hemos pasado un ratico, ahora simplemente os pido una o dos frases, uno o dos conceptos a cada uno, empezando por los ponentes, pero luego al resto de... Una pregunta, nadie ha hablado del nimodipino, o no lo he oído yo. Di tu frase. ¿Eso lo puedes decir en 3 minutos? Bueno, que el nimodipino no es para la profilaxis del vasospasmo como nos enseñaron en la carrera, sino que lo que los trabajos de su momento demostraron es que disminuía el riesgo de daño isquémico tardío, pero no como profilaxis de vasospasmo, que es lo que todos aprendimos como un dogma de fe en la carrera y los que nos dedicamos a esto en la residencia. Y no ha salido... Bueno, ha habido momentos que he tenido desconexión, pero qué bien. Sí. Lo importante es la tensión. Yo creo que ese es el concepto que quieres resaltar, me parece bien. Ahora yo creo que el turno de Laura, Jules o Ricardo, uno de los dos, que diga cuál es el concepto que quiere recalcar para que se lo lleve a la gente a la casa.
Laura. En paciente asintomático despierto, no tratar. Asintomático despierto, no tratar. Ricard. En el paciente grave, lo que mejor que podemos hacer es tenerlo lo más despierto posible para monitorizar de la mejor manera, pero que en el caso de duda yo sí que trataría, al menos de manera médica. Ana, danos algún concepto que quieras que nos llevemos. El TAC de perfusión ayuda, pero un TAC de perfusión normal no ni excluye ni diagnostica un vasoespasmo. Ok, no os tranquilicéis con el TAC de perfusión normal. Alejandro. Bueno, yo creo que desde el punto de vista intervencionista, el approach multidisciplinar, yo creo que es importante en base a protocolo, ya que tenemos relativamente claro lo que sabemos y bastante claro lo que no sabemos, que es mucho. Por tanto, supongo que el approach multidisciplinario minimiza la improvisación. La improvisación mal. Carlos. Pues yo creo que es muy necesario establecer una serie de criterios claros para el diagnóstico por imagen, sobre todo teniendo en cuenta el TAC de perfusión en el contexto de vasoespasmo y la importancia del tratamiento precoz. Antonio. Lo que ha dicho Nico, que yo creo que como radiólogos tal vez tenemos que dar un paso adelante en este tipo de pacientes y hablar con el médico que venga con el paciente de vasoespasmo y consensuar qué son los datos que necesitan el informe, ¿no? Eso, tensión arterial media, cualquier tipo de datos que sería necesario para que el informe estuviera completo, ¿no? Yo creo que esos son de los Reyes Magos que nos ha pedido Nico y esperaremos ponerlo en breve. ¿Alguien quiere decir más o que calle para, por lo menos hasta el año que viene, de vasoespasmo? ¿No? Ya está la guía. Ahí está. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. En breve tendréis todo esto grabado para que podáis repasarlo y verlo. Y yo creo que nos despedimos hasta septiembre. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por los congresos. Hasta luego, gracias a todos. Adiós, gracias.